La primera vez que abrí el Tao Te Ching lo cerré a los 10 minutos. Lo abrí por el capítulo 1. Leí aquello de el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Y pensé, esto no es para mí, demasiado antiguo, demasiado lejos. Lo dejé en una estantería casi un año, hasta que alguien me dijo una frase que lo cambió todo. Y no era del libro. Te lo voy a contar al final, pero antes tengo que darte lo que a mí nadie me dio ese primer día. Y quiero, antes de nada, dejar una cosa clara, desde ya. Esto es observación exclusivamente, no es una religión que haya que creer. La misma observación que tú ya has hecho 1000 veces, sin saber que tenía nombre. El Tao Te Ching tiene 81 capítulos y ese número asusta a casi todo el mundo que empieza. Parece que hay que leerlos todos, en orden, entenderlos todos, antes de que sirva de algo. No. El Tao Te Ching no se lee de principio a fin, se vive desde unas pocas ideas raíz. Los 81 capítulos no son 81 lecciones distintas, son 81 maneras de decir 8 cosas. 8 principios. En los próximos minutos vamos a recorrerlos uno por uno. Wu Wei, el agua, el vacío, los opuestos, soltar, la quietud, el valle y tu propia naturaleza, cada uno con su nombre, su carácter y su lugar, donde ya lo estás viviendo hoy. Y a mitad del camino voy a parar para decirte las 3 cosas que nadie te cuenta sobre estos 8. Las que separan a quien colecciona frases del Tao de quien lo empieza a habitar. Porque el objetivo no es que memorices 8 ideas, es otro. Ya llegaremos a él. Antes de empezar, una pregunta y no la respondas rápido. ¿Cuántas cosas de tu vida estás intentando forzar ahora mismo? Una conversación que quieres que salga de cierta manera, un resultado que empujas cada día, una persona a la que intentas cambiar. Quédate con esa lista porque el primer principio va directo a ella. 1. Wu Wei. Wu Wei se traduce muchas veces como no hacer nada y así entendido es inútil. Wu Wei no es pasividad, es actuar sin forzar. Es la diferencia entre remar contra la corriente y girar el remo para que la corriente te lleve. Piensa en el agua de un río. No decide por dónde ir, no empuja a la piedra, la rodea. Y sin embargo, en 1000 años es el agua el que da forma al cañón, no la piedra al agua. En tu vida es la conversación que sale bien cuando dejas de intentar controlar cómo va a salir. Es el sueño que llega cuando dejas de perseguirlo. Wu Wei es hacer lo que toca, con todo, y soltar el resultado. Si solo te llevaras un principio de este vídeo, podría ser este. Pero ya que estás aquí, no te lleves uno solo. Sigue. 2. Lo blando vence a lo duro. Esto es lo más contrario a todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que para ganar hay que ser fuerte, rígido, duro. El Tao mira el mundo y ve lo contrario. Nada en el mundo es más blando que el agua, y sin embargo, nada la supera para vencer lo duro y lo fuerte. El árbol rígido se parte en la tormenta. El junco, que se dobla, sigue ahí a la mañana siguiente. En una discusión, el que grita más fuerte no es el que convence, es el que menos escucha. Ser blando no es ser débil, es no romperte. Es tener la fuerza suficiente para no necesitar demostrarla. Y aquí hay algo incómodo que casi nadie admite. Pero llego a eso en un momento. Sigamos bajando por el río. 3. El vacío que da la utilidad. Fíjate en esta taza. ¿Qué la hace útil? No la cerámica, el hueco, el vacío de dentro es lo que sostiene el té. El Tao Te Ching lo dice con 3 imágenes.
Los radios de una rueda se unen en un centro hueco y es ese vacío lo que la hace rodar. Se moldea el barro para hacer una vasija y sirve por el espacio vacío que encierra. Se abren puertas y ventanas en una casa y la casa se habita por lo que no hay. Lo que hay da provecho, lo que no hay da utilidad. Hay un carácter para esto. La madera sin tallar, el bloque que todavía no es nada en concreto y por eso puede llegar a ser cualquier cosa. En la vida es la agenda con huecos, no reventada. Es la conversación con silencios, donde de verdad se oye al otro. Es la mente que deja sitio para pensar. Estás tan lleno que ya no cabe nada nuevo. El vacío no es lo que te falta. Muchas veces es lo único que te falta. 4. La inversión de los opuestos. Yin y Yang no son el bien y el mal. Son las dos caras de una misma cosa que se necesitan. No hay valle sin montaña. No hay descanso sin cansancio. No conocerías la calma si nunca hubieras estado agitado. Y hay una ley debajo de esto que el Tao repite. El retorno es el movimiento del Tao. Todo lo que llega a su extremo se convierte en su contrario. La noche más larga es la que empieza a cortarse. Y aquí está lo práctico. Lo que un competidor vendería como ley de atracción y no lo es. Cuanto más persigues algo, más lo alejas. Persigues el sueño y te desvela. Persigues que te quieran y ahuyentas. Aprietas la arena en el puño y se escapa. Abres la mano y se queda. 5. Soltar, no acumular. El Tao Te Ching termina en su último capítulo con una frase que tardé años en entender. El sabio no acumula. Cuanto más da a los demás, más tiene. Acumulamos objetos, pero sobre todo acumulamos cosas que no se ven. Rencores, razones por las que teníamos razón, versiones antiguas de nosotros mismos, personas que ya no están, pero a las que seguimos sujetando. Y aquí la ciencia le da la razón al Tao. Los psicólogos lo llaman la cinta de correr hedónica. Nos adaptamos a casi todo lo que conseguimos, así que el subidón de tener más se apaga y volvemos a nuestro punto de partida, corriendo cada vez más rápido para quedarnos en el mismo sitio. Acumular no llena. Solo sube el listón de lo que necesitas para sentirte igual. El agua que se estanca se pudre. La que sigue corriendo se mantiene viva. Y en las relaciones esto duele más. A veces no amamos a alguien, lo sujetamos. Confundimos te quiero con te necesito para no sentir el vacío. Soltar no es dejar de querer, es dejar de agarrar. Y déjame parar ahora un segundo, porque ahora mismo mientras escuchas esto, una parte de ti ya está eligiendo, está decidiendo cuál de estos principios es el bueno, por cuál deberías empezar, cuál apuntar. ¿Lo notas? Esa prisa por elegir bien, por acumular el principio correcto, es exactamente lo que el primer principio te pedía soltar. Lo estás haciendo en directo. Ahí está. Seguimos, porque justo aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Casi nadie te dice esto cuando empiezas el Tao. Hay 3 cosas sobre 8 principios que cambian por completo cómo los usas. 1. No son 8 reglas. Son un solo gesto visto desde 8 ángulos. Gu Wei, el agua, el vacío, soltar, no son 8 técnicas para memorizar. Son 8 maneras de decir lo mismo. Dejar de forzar la corriente.
Cuando lo ves, dejas de coleccionar principios y empiezas a reconocer el mismo río en todos. 2. No se entienden leyendo. Se entienden a destiempo. Vas a leer, lo blando vence a lo duro y te va a parecer una frase bonita. Y 3 semanas después, en mitad de una discusión, vas a callarte en vez de gritar. Y ahí lo vas a entender. El Tao no se comprende cuando lo lees, se comprende cuando la vida te lo devuelve. Y 3, el más difícil de aceptar. No vas a poder vivir los 8 a la vez. Y no tienes que hacerlo. Este es el error que hunde a casi todo el que empieza. Quiere aplicarlos todos hoy y se abruma y lo deja. Como yo cerré el libro a los 10 minutos. La verdad es que te va a tocar solo uno cada temporada de tu vida. El que necesitas ahora ya lo has sentido mientras hablaba. Y sobre eso, de cerrar el libro, quiero contarte algo. Hubo un tiempo en que hacía de todo para estar mejor. Leía, apuntaba, probaba una técnica nueva cada semana. Tenía la mesilla llena de libros de sabiduría, el Tao entre ellos. Todavía a medias. Y aún así, una mañana, con una taza de café delante, que aún no me había bebido, me sentía exactamente igual de agitado que el primer día. Ese día, en vez de abrir otro libro, me quedé quieto, sin apuntar nada, y al fin me hice una pregunta que llevaba meses aplazando. ¿Y si el problema no es que me falta entender algo, sino que no paro de acumular entendimiento? No sabía qué decir, solo me quedé con la taza fría entre las manos en silencio. Y por primera vez en meses, ese silencio no me pareció un vacío que llenar, me pareció descanso. Ahí entendí que no necesitaba un libro más, necesitaba dejar que uno solo, de los que ya había leído, viviera dentro de mí más de una tarde. Y esa es la frase que quiero que te lleves de todo el vídeo de hoy. Si olvidas los nombres chinos, si olvidas los números de los capítulos, quédate con esto. No necesitas leer los 81 capítulos. Necesitas entender 8 ideas y dejar que ellas te lean a ti. Ya vamos por el 5º principio. Nos quedan 3. Y estos ya no hace falta que los estudies, basta con que los reconozcas. 6. La quietud como raíz, volver al origen. Alcanza el vacío supremo, mantén la quietud. Volver a la raíz es quietud. Las hojas se agitan, las raíces no. Tu mente es la copa del árbol. Siempre habrá viento, noticias, mensajes, ruido. La quietud no es para que se pare el viento, es bajar hasta la raíz, donde el viento no llega, mientras arriba sigue soplando. No hace falta una montaña ni una hora de meditación. Basta un minuto de no hacer entre 2 cosas que haces. Volver al origen es acordarte de quién eras antes de todo el ruido de hoy. 7. La humildad del valle. Recibir sin agotarse. ¿Por qué el mar es el rey de los 100 ríos? Porque sabe estar por debajo de ellos. Todo baja hacia lo hondo. El valle no persigue el agua, la recibe, porque está por debajo. Y aquí está el principio más importante para tus vínculos. Hay 2 maneras de estar con los demás. Una es ser la montaña, tener razón, estar por encima, imponer. La otra es ser el valle, escuchar, recibir, hacer sitio. La montaña impresiona, pero es al valle al que la gente vuelve. Ser valle no es rebajarte, es dejar de gastar tu energía en sostener una altura. Se puede recibir a todo el mundo sin vaciarse, si no estás intentando quedar por encima de nadie. 8. Vivir conforme a tu naturaleza, Si Dan. El hombre
sigue a la tierra al cielo, el cielo al Tao, y el Tao se sigue a sí mismo, a su propia naturaleza. Cirán es lo que es así por sí solo, sin esfuerzo. El pino no intenta ser bambú, el río no intenta ser montaña. El precio de nuestra época es ese: pasarnos la vida intentando ser el árbol de al lado. Los 7 principios anteriores desembocan aquí. Wu Wei, soltar, el valle, todos apuntan a lo mismo: dejar de forzarte a ser otro y volver a lo que ya eres. Ese es el final del camino que resulta ser el principio. Antes de terminar, vamos a hacer algo juntos. Y va a ser al revés de lo que esperas. No elijas los 8, elige 1. Cierra los ojos un momento, baja la mirada, respira despacio, toma aire en 4 y suéltalo en 6. Y ahora acuérdate de la lista del principio del vídeo. Eso que estás intentando forzar. Escucha cuál de los 8 principios apareció solo cuando pensaste en ella. Wu Wei si estás empujando un resultado. El agua si estás en guerra con alguien. Soltar si sujetas algo que ya se fue. El valle si te vacías por los demás. La quietud si no puedes parar. Ese es el tuyo. No para esta vida, para esta semana. Tu práctica es una sola. Vive un día con él, un día. Cuando notes que fuerzas, acuérdate de tu principio y haz una cosa distinta. Una, solo una. Toma aire una vez más y suéltalo. Abre los ojos cuando estés listo. Eso, un principio, un día. Es empezar el Tao Te Ching. No leerlo entero, empezar a vivir uno. Y cuando ese principio ya viva en ti, el libro deja de dar miedo, porque ya no lo lees para entenderlo, lo lees para reconocer lo que ya sabes. El error más común es el que casi me deja fuera a mí: querer a los 8 a la vez. Tratarlos como una lista de tareas y abandonar por saturación. El Tao no es una montaña que se sube, es un río en el que se entra por un punto. Cualquiera vale. Este vídeo es solo el mapa de las orillas. Si quieres seguir, en este canal el río está ordenado en 4 tramos, los 4 arcos del Tao Te Ching. Los fundamentos donde viven Wu Wei y el agua. Las paradojas donde vive la inversión de los opuestos. La sabiduría práctica donde vive soltar. Y la madurez donde viven la quietud, el valle y Cirán. Empieza por el principio que hoy se encendió para ti. Debajo tienes el minuto exacto de cada uno para volver cuando quieras. Recuerda lo que vimos en mitad del vídeo. No son 8 reglas, son un solo gesto. Wu Wei es no forzar, el agua es no romperte, el vacío es dejar sitio, los opuestos no perseguir, soltar no acumular, la quietud volver a la raíz, el valle recibir sin agotarte y Cirán ser lo que ya eres. 8 nombres, una sola frase debajo de todos. Deja de pelearte con la corriente. Y quizá te estás preguntando cuál de los 8 es de verdad el primero. Espera, que ahí vuelve el principio de todo esto. Al principio, te dije que cerré el Tao Te Ching a los 10 minutos. Y lo que me hizo volver no era del libro, era una frase que me dijo alguien. No lo leas para terminarlo.
Lee una línea y déjala vivir en ti hasta que te la encuentres en la calle. Eso hice. Dejé de intentar leer los 81 capítulos. Me quedé con una sola idea, soltar, y la dejé suelta dentro de mí una semana entera. Y una tarde, discutiendo con alguien que quiero, me oí callarme a tiempo. No lo pensé. Me salió. Ese día el libro empezó a leerme a mí. Por eso, la frase del principio se da la vuelta al final. No necesitas entender 8 ideas y ya está. Necesitas entender una y dejar que ella te lea a ti. Las otras 7 llegarán solas cuando la vida te las devuelva. Así que te dejo con la pregunta con la que quiero que te quedes. Y me encantaría leerte abajo. ¿De los 8? ¿Cuál se encendió para ti hoy? ¿Y en qué vínculo de tu vida lo estás necesitando? No me digas el que te parece más sabio, dime el que te incomodó porque lo reconociste. Léelo con calma, guarda este vídeo y vuelve a él cuando cambies de temporada, porque cambiará el principio que necesitas. Si quieres caminar el río entero, puedes empezar por los arcos que comentamos arriba. Nos vemos en el agua. Namaste. Alquimia interior.